Apertura del Golfo de México. Marco geológico. El Golfo de México está delimitado por las costas de los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas en la porción localizada en México. Dentro de las características más predominantes del Golfo de México es que en él se encuentran algunas de las provincias petroleras más grandes del mundo. La geología del Golfo de México es compleja y está relacionada con una compleja evolución tectónica. La apertura del Golfo comienza con la disgregación de Pangea hace 230 millones de años. Los mecanismos cinemáticos propuestos para explicar la apertura del Golfo han sido variados y definidos también por los avances científicos y tecnológicos de la época. Por ejemplo, antes de la aceptación de la teoría de la tectónica de placas, no se tenía ninguna explicación para dicho evento. Durante la apertura del Golfo, la sedimentación comenzó con un depósito de lechos rojos continentales, seguido por grandes depósitos de sal. Sobre ellos se sedimentaron grandes depósitos de rocas carbonatadas que después cambiaron a sedimentos clásticos. Estos cambios de litologías se dieron por procesos geológicos tales como la invasión de aguas marinas, poca circulación de corrientes del Océano Atlántico en el Protogolfo de México y la orogenia laramide, el evento tectónico que formó la Sierra Madre Oriental. Evolución. La disgregación de Pangea comenzó en el Triásico tardío, lo que resultó de la apertura del Océano Atlántico y la formación de importantes cuencas, así como la reorganización de los bloques continentales. La etapa inicial de la fragmentación y separación de la Pangea para formar el Golfo de México duró alrededor de 46 millones de años desde el Triásico tardío al Jurásico medio tardío. Evidencias. Como evidencia de dicha apertura, tenemos sal en una gran cuenca de miles de kilómetros cuadrados, que actualmente se encuentra dividida en dos partes como se muestra en la foto, una al norte y otra al sur, dividida por una franja sin sal de orientación aproximada este-oeste en la porción central del Golfo. Además, tenemos el desplazamiento de Yucatán, con un giro en sentido contrario a las manecillas del reloj de entre 30 grados y 60 grados, todo esto propuesto por distintos autores. Presencia de lechos rojos que fueron depositados en depresiones continentales cuya geometría estuvo controlada por graves estrechos, con direcciones aproximadamente paralelas a la actual línea de costa. Están expuestos a lo largo de la Sierra Madre Oriental en el noreste del país. Modelos tectónicos. Se propusieron dos grupos principales de modelos paleográficos tectónicos. En el primero, los modelos que muestran el magnetismo Jurásico-Cretáceo en el este de México como un arco continental de larga vida, arco de Nazas, y los terrenos del Pacífico como arcos interoceánicos alóctonos. En tal escenario, la grieta del Golfo de México se interpreta como una cuenca de arco posterior. En el segundo, los modelos proponen una evolución más compleja con etapas alternativas de acreción y supresión de subducción, originando un arco marginal que evolucionó cerca del continente. En tales modelos, el volcanismo del arco de Nazas se encuentra en una posición de arco posterior y el Golfo de México es una cuenca de ruptura relacionada con la divergencia del Océano Atlántico. Titoniano. Para el Titoniano se observa una estabilidad tectónica, durante la cual predominan principalmente la sedimentación de lotitas y carbonatos con alto contenido de materia orgánica. También se desarrollan amplias plataformas someras en la zona sur, abarcando desde el macizo de Chiapas hasta el occidente del bloque de Yucatán. Las rocas depositadas en este periodo conservaron características litológicas muy parecidas entre sí. Las islas que bordeaban el occidente del Golfo todavía estaban emergidas y continuaban aportando sedimentos clásicos a las zonas litorales, y en las plataformas predominaba el depósito de calizas arcillosas. Condiciones similares se dieron tanto en el noroeste como en el suroeste mexicano. A finales del Titoniano, debido a la subsidencia, continúa la invasión del mar al Golfo. Sumergió a la mayoría de las islas del occidente,
Las condiciones de estabilidad tectónica se extendieron hasta el Neocomiano. La sedimentación fue muy parecida a la ocurrida antes, y solo decreció la cantidad de lutitas intercalada en los carbonatos que se presentaron al principio del Cretácico, hasta casi desaparecer al final del Valanginiano. Durante el Aptiano, se depositó una mayor cantidad de lutitas intercaladas en capas delgadas de carbonatos, la cual Goldhammer en 1999 y Goldhammer y Johnson en 2001 infieren que fue causado por una rápida elevación del nivel del mar. Sin embargo, no fue así en la zona suroeste, lo cual indica pudo ser originado por una mayor tasa de subsidencia en la zona noroeste, en comparación del resto del Golfo de México. Entretanto, en el Albiano cenomaniano continuó la subsidencia general a una velocidad constante sobre toda la zona. Prevaleció la sedimentación de clásticos sobre carbonatos y los altos basamentos emergidos que desde el Jurásico tardío son sumergidos. Cretácico. En la última etapa del periodo Cretácico aumenta el aporte de sedimentos clásticos provenientes del oeste de México. En cambio, en el occidente la subsidencia aumentó y se depositaron capas de margas y lutitas de gran espesor. En el límite Cretácico terciario tiene lugar un evento importante para la evolución tectónica del Golfo de México: el impacto de un meteorito en la costa norte de la península de Yucatán, al cual se le atribuyen las extinciones de varias especies. Como producto de este evento, se depositaron brechas sobre las rocas carbonatadas sobre una gran extensión en el sur del Golfo de México. Se supone que esta brecha es producto del impacto del meteorito. Según Jim Pindell, declaró en 2001 que la apertura del Golfo de México se produjo en dos fases. Primero, el estiramiento del Jurásico temprano, a medio, permitió a los terrenos mexicanos migrar, y la sal se depositó durante o al final del intervalo. El avance transgresivo de las aguas del Pacífico hacia el oriente fue invadiendo el agua del Golfo de México para formar extensas cantidades de agua, lo que favoreció el depósito de grandes volúmenes de vaporitas. La sal se depositó durante el Caloviano en un lapso de 5 millones de años, y el depósito fue rápido, mientras que el proceso de rifting fue lento. En la foto apreciamos que en el Jurásico medio, en la etapa de rifting, en donde se ve la posición del bloque de Yucatán en la parte del medio y la dirección de extensión marcado con las flechas de color gris. Como podemos darnos cuenta, remarcado con raya más tenue en la parte de atrás, demuestra la línea de costa actual que se puede utilizar como referencia. La segunda fase consiste en la expansión del suelo marino, que comenzó en la época del Jurásico superior, llegando hasta el Cretácico inferior. El bloque de Yucatán giró aproximadamente 160 millones de años por la traza de la falla transformante. Existe una estructura que se le ha llamado de diferentes maneras. Padilla y Sánchez la nombraron Tamaulipas, Oaxaca. Esta representa una importante estructura lateral derecha durante el Jurásico superior y el comienzo del Cretácico temprano, por la cual se desplazó el bloque de Yucatán. Conclusión. Los principales problemas surgen en la identificación de las principales fallas que fueron responsables de la atenuación de la corteza en el Golfo de México. Esto se debe a que los eventos de deformación del Cretácico superior y Cenozoico de México reactivaron las zonas previas de debilidad de la corteza y, en muchos casos, se borró la evidencia de una posible activación temprana durante el Jurásico temprano y medio. La historia geológica del Golfo de México refleja el resultado de un conjunto de eventos que dieron origen a la disgregación de Pangea. Hay gran controversia en los diferentes modelos utilizados para la explicación del Golfo de México. El modelo que propone la cuenca del Golfo de México como cuenca de Trasarco soluciona la diferencia de polos de rotación que tiene el bloque de Yucatán con América del Sur y además la creación de corteza oceánica muy episódica.
El área del Golfo de México representa gran potencial económico. Pemex, Exploración y Producción, considera que esta región tiene un recurso prospectivo de 54.600 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Su comprensión y estudio es indispensable para aprovechar su potencial. Asimismo, esta área representa una gran oportunidad de trabajo para profesionales del sector petrolero.